El 15 de abril de 2026, en la ciudad de Kahramanmaraş, al sur de Turquía, una jornada escolar que parecía completamente normal, terminó convirtiéndose en una escena difícil de comprender, incluso horas después de haber ocurrido. Dentro de una escuela, entre pasillos conocidos, salones llenos de rutina y voces habituales, un estudiante, un adolescente de apenas entre 14 y 16 años, llegó portando varias armas que, según los primeros reportes, pertenecían a su propio entorno familiar. Nadie anticipó lo que estaba por suceder. No hubo una señal clara que detuviera el momento, ni una advertencia que cambiara el curso de los siguientes minutos. Sin un objetivo completamente definido, comenzó a disparar dentro del plantel, entrando a salones y atacando a quienes se encontraban ahí, compañeros y docentes por igual. El caos se extendió en cuestión de segundos. Gritos, confusión, personas intentando entender si aquello era real o una pesadilla que se había filtrado en medio de la rutina. Las cifras iniciales hablaban de varios fallecidos y decenas de heridos, pero más allá de los números, lo que quedó fue una escena profundamente perturbadora. Un entorno diseñado para aprender y desarrollarse convertido en el escenario de una violencia difícil de explicar. Lo que vuelve este caso aún más inquietante no es únicamente lo ocurrido dentro de esa escuela, sino el contexto inmediato que lo rodea. Apenas unas horas antes, otro ataque similar había tenido lugar en el mismo país. Dos eventos casi consecutivos que abren una pregunta incómoda, una que no se responde con facilidad. ¿Cómo se forma una decisión así en una mente tan joven? ¿Y qué la detona justo en ese momento? Efecto copia. El efecto copia no crea la violencia desde cero. No implanta una idea nueva en alguien estable. Más bien funciona como un acelerador en mentes que ya están en conflicto. Reduce barreras internas como el miedo, la duda o la percepción de imposibilidad. En términos simples, algo que antes parecía impensable, de pronto se vuelve realizable. Ahora, llevándolo a este caso específico en Turquía, hay un elemento que no se puede ignorar: la cercanía temporal entre dos ataques similares. Dos eventos en menos de 48 horas generan un contexto donde la repetición deja de parecer coincidencia absoluta. No es prueba directa, pero sí abre una línea de análisis válida. Imagina la mente de un adolescente en conflicto interno, con emociones intensas que no sabe procesar. De pronto ocurre un evento extremo en su mismo país, con cobertura mediática, impacto social, atención total. Ese evento puede funcionar como un disparador cognitivo. No le dice qué sentir, pero sí le muestra una vía concreta para actuar. Y en ese punto, la línea entre pensamiento y acción puede volverse peligrosamente delgada. Sin embargo, sería un error reducir todo a «lo hizo por imitación». Eso simplifica demasiado algo que casi siempre es más complejo. Para que el efecto copia tenga peso real, deben existir condiciones previas: conflicto interno, posibles señales de aislamiento, baja tolerancia a la frustración o una necesidad profunda de ser visto o reconocido. Sin ese terreno previo, el estímulo externo difícilmente se convierte en acción. Por si nos centramos en la edad del agresor, un adolescente de entre 14 y 16 años, entramos en un terreno especialmente delicado, porque no estamos hablando de una mente completamente formada, sino de una que todavía está en construcción. En esa etapa, el cerebro, especialmente la parte encargada del control de impulsos y la toma de decisiones, la corteza prefrontal, aún no está completamente desarrollada. Esto significa que las emociones intensas pueden dominar con mucha más facilidad a la razón, y que la distancia entre sentir algo y actuar en consecuencia es mucho más corta que en un adulto. Aquí es donde el análisis se vuelve incómodo pero necesario. A esa edad, la identidad aún no está definida. Un adolescente no solo está viviendo emociones, está tratando de entender quién es, cómo encaja en el mundo y qué lugar ocupa frente a los demás. Cuando ese proceso se combina con frustración, rechazo, humillación o aislamiento, puede generar una presión interna difícil de gestionar. Hasta ahora, lo que se ha reportado sobre el caso en Turquía apunta a algo inquietante, pero al mismo tiempo, tristemente común en este tipo de eventos. El acceso a las armas no vino de un mercado clandestino ni de una red externa, compleja, sino del propio entorno cercano. Los primeros informes señalan que el adolescente habría tenido acceso a varias armas de fuego dentro de su entorno familiar, posiblemente pertenecientes a su padre o a alguien cercano. En cuanto a qué tipo de armas utilizó, los reportes iniciales mencionan que llevaba más de un arma de fuego, lo que sugiere no solo acceso, sino también cierta preparación previa. Sin embargo, los detalles específicos suelen aclararse con el paso de los días,
ya que al inicio la información puede ser fragmentada o incluso contradictoria. Lo que sí es claro es que no se trató de un objeto improvisado, sino de herramientas diseñadas específicamente para causar daño, lo que incrementa de forma inmediata la magnitud de lo ocurrido. Hasta el momento no hay información confirmada de que haya dejado una carta, manifiesto o grabación en este caso de Turquía. Y esto es importante decirlo así, sin rellenar huecos, porque en las primeras horas, e incluso días, después de un evento así, suelen circular muchas versiones no verificadas. Ahora, el hecho de que no exista un mensaje explícito no significa que no haya comunicación. En muchos casos similares, el acto en sí termina funcionando como una forma de expresión extrema. Aún es temprano. En ocasiones, días después aparecen mensajes en redes sociales y búsquedas en internet, conversaciones previas o notas que no se conocían inicialmente, pero por ahora, la respuesta más honesta es: no hay evidencia pública de un mensaje previo o despedida formal. Hasta ahora, la información pública sobre los tiempos exactos sigue siendo limitada, pero hay un patrón bastante claro en los reportes iniciales del caso en Turquía. La respuesta de las autoridades fue relativamente rápida, minutos después de que comenzaron las llamadas de emergencia, pero cuando lograron asegurar el lugar, el agresor ya se encontraba sin vida. Según las versiones preliminares, el ataque ocurrió en un lapso muy corto. No se trata de situaciones prolongadas durante horas, sino de episodios intensos que se desarrollan en minutos. Para cuando llegan las fuerzas de seguridad, muchas veces el daño principal ya ha ocurrido, y en este caso, todo apunta a que el atacante terminó con su vida antes o justo en el momento en que las autoridades ingresaban al plantel. Este punto es importante porque cambia la narrativa. No hubo una confrontación directa prolongada con la policía, ni una negociación. Eso sugiere que el acto pudo haber estado concebido como algo cerrado, con un final anticipado, no necesariamente planeado en todos sus detalles, pero sí con una especie de límite implícito. También refuerza algo que ya hemos visto en otros casos. El tiempo de reacción institucional, aunque rápido, muchas veces no puede competir con la velocidad de una decisión individual ejecutada sin frenos. Y eso vuelve a colocar el foco no solo en la respuesta, sino en todo lo que ocurre antes, en ese proceso invisible donde la idea se forma, crece y finalmente se convierte en acción.